Después, en la madrugada del 13 de agosto de 2018, una casa familiar en Frederick, Colorado, quedó en silencio. Horas después, ese silencio se transformó en una escena inquietante. Una mujer embarazada y dos niñas pequeñas habían desaparecido sin dejar señales visibles de violencia. No había puertas forzadas, no había desorden, solo una ausencia imposible de explicar. Antes de esa mañana, la vida de Shanann Watts parecía transcurrir dentro de una rutina reconocible. Trabajo, maternidad, redes sociales activas y una familia que se mostraba unida ante el mundo. Sus hijas, Bella y Celeste, eran el centro de cada registro cotidiano. Nada indicaba un final inminente. Pero esa normalidad cuidadosamente expuesta ocultaba tensiones privadas que no figuraban en ninguna publicación. Después de la desaparición comenzaron las versiones. Se habló de una salida voluntaria, de una discusión doméstica, de una mujer que pudo haberse marchado por decisión propia. Un anillo de bodas apareció sobre una mesa. Las cámaras de seguridad mostraron movimientos parciales, incompletos. Cada detalle parecía apuntar en direcciones distintas. La investigación se abrió con múltiples frentes y ningún escenario definitivo. Los primeros sospechosos no tardaron en aparecer. El esposo, que ofreció entrevistas públicas pidiendo el regreso de su familia. Una relación paralela que salió a la luz y añadió una motivación inesperada. Y un entorno cercano que conocía las tensiones internas del matrimonio. Todos tenían algo que explicar. Todos parecían ocultar piezas de la historia. Pero hubo un error, un gesto mínimo, una decisión tomada en minutos, un rastro que no fue calculado. A partir de ese punto, la narrativa comenzó a quebrarse. Lo que parecía una desaparición se convirtió en algo más oscuro, y nada volvió a encajar como al principio. Tuvimos que usar trajes especiales y respiradores porque los gases dentro de los tanques eran letales. Al drenar el crudo, el olor era abrumador. Ver a las pequeñas aparecer en el fondo, cubierta de ese líquido negro y espeso, fue devastador. ...13 de agosto de 2018... Frederick, Colorado. A la 1:48 de la madrugada, Shanann Watts, de 34 años, llegó a su casa tras un viaje de trabajo. Fue dejada en la puerta por una amiga cercana. Las cámaras registraron su entrada. Esa imagen sería la última confirmación visual de Shanann con vida. Dentro de la vivienda la esperaban su esposo, Chris Watts, y sus dos hijas pequeñas, Bella y Celeste. A partir de ese momento, lo ocurrido solo pudo reconstruirse a través de datos indirectos y declaraciones posteriores. La mañana avanzó sin señales externas de alarma. Sin embargo, Shanann no respondió mensajes, no atendió llamadas y faltó a una cita médica programada por su embarazo. Ese comportamiento resultó incompatible con su rutina documentada. Antes del mediodía, su amiga regresó a la casa y, al no obtener respuesta, alertó a la policía. La escena inicial no mostraba violencia ni desorden. El interior estaba intacto, pero Shanann no estaba allí. Tampoco las niñas. El primer análisis policial se centró en el entorno inmediato. Chris Watts, esposo y padre, declaró que su familia había salido de la casa tras una discusión y que desconocía su paradero. Su relato incluyó una supuesta conversación sobre separación. No había testigos directos de esa discusión, pero el contexto marital ya mostraba fisuras. La relación atravesaba tensiones económicas, emocionales y decisiones no compartidas. Pronto surgió un segundo elemento de interés, la existencia de una relación extramatrimonial de Chris con una compañera de trabajo. Esa información introdujo un posible motivo oculto, aunque sin evidencia directa. Para los investigadores no se trataba aún de una acusación, sino de un factor que modificaba la lectura inicial del caso. La desaparición de una mujer embarazada y dos niñas sin dejar rastro no podía sostenerse como un abandono voluntario. La investigación pasó de búsqueda a análisis criminal en cuestión de horas. Shanann nunca se perdía la ecografía de su bebé sin decir nada. Cuando vi su coche en el garaje y su teléfono escondido en el sofá, supe que algo terrible había pasado. Chris apareció más tarde y estaba demasiado tranquilo. Las primeras horas posteriores a la denuncia estuvieron marcadas por una exposición pública inusual. Frente a cámaras de televisión, Chris Watts pidió el regreso de su esposa y de sus hijas. Su discurso fue breve, controlado y carente de detalles verificables.
Para los investigadores, esa aparición no constituyó una prueba en sí misma, pero sí un elemento de análisis conductual. El lenguaje corporal, las pausas forzadas y la ausencia de referencias espontáneas a las niñas quedaron registrados como observaciones preliminares, no como conclusiones. Mientras la atención mediática crecía, la policía inició el relevamiento técnico del vecindario. Una cámara de seguridad cercana captó movimientos en la madrugada, un vehículo estacionado durante varios minutos frente a la vivienda y desplazamientos que no coincidían con una rutina habitual. El material no mostraba violencia ni personas ajenas, pero establecía una franja horaria crítica en la que la familia dejó de tener actividad conocida. Esa ventana temporal se volvió central para la reconstrucción posterior. En paralelo, los detectives profundizaron en el entorno laboral de Chris. Allí confirmaron la existencia de Nicole Kessinger, compañera de trabajo con quien mantenía una relación extramatrimonial. La investigación determinó que ella había sido informada de un supuesto proceso de separación que no coincidía con los registros legales reales. Kessinger fue entrevistada como persona de interés y aportó comunicaciones digitales que revelaron tensiones previas al día de la desaparición. No surgieron pruebas directas que la vincularan a los hechos, pero su presencia añadió una motivación potencial al conflicto doméstico. A medida que las versiones se acumulaban, un detalle llamó la atención de los investigadores. El relato de Chris sobre los movimientos de Shanann no encontraba respaldo en registros externos. No había cámaras, mensajes ni testigos que confirmaran la salida voluntaria de la familia. La hipótesis inicial comenzó a perder consistencia frente a la ausencia total de rastro. He trabajado en escenas de crímenes durante más de 20 años, pero nada nos preparó para lo que ocurrió en Cervi 319. Cuando abrimos los tanques, supimos que esto era diferente. Tuvimos que drenar grandes cantidades de petróleo para recuperar los cuerpos. Con la hipótesis de una salida voluntaria prácticamente descartada, la investigación se concentró en los datos objetivos. Los detectives cruzaron registros telefónicos, actividad digital y rutinas verificables de la familia Watts. El análisis mostró un patrón claro. Tras la llegada de Shanann a la vivienda, no existió ninguna comunicación posterior atribuible a ella. No hubo mensajes, llamadas ni actividad en redes sociales. Para una persona que documentaba su vida de forma constante, esa interrupción absoluta resultó determinante. El foco regresó al interior de la casa. Los agentes revisaron nuevamente los espacios comunes y detectaron elementos que no habían sido valorados en un primer momento. El anillo de bodas de Shanann permanecía sobre una superficie visible, sin señales de haber sido retirado de manera apresurada. La escena no correspondía a un abandono planificado ni a una huida impulsiva. Para los investigadores, ese objeto funcionó como un indicio narrativo falso. Sugería una decisión que los hechos no respaldaban. La presión aumentó cuando Chris Watts accedió a una prueba de polígrafo. El examen no determinó culpabilidad, pero sí marcó inconsistencias significativas en su relato. Tras el resultado, su versión inicial se fragmentó y fue sustituida por explicaciones parciales, contradictorias entre sí. Ese quiebre no cerró el caso, pero modificó su dirección. La investigación dejó de buscar a una familia desaparecida y comenzó a reconstruir una secuencia que alguien intentaba ocultar. En paralelo, los registros de geolocalización laboral revelaron un dato sensible. El único lugar al que Chris se había desplazado esa mañana no formaba parte de su rutina habitual. El sitio estaba vinculado a su trabajo en instalaciones petroleras y no coincidía con ninguna actividad familiar previa. Esa decisión, tomada en un lapso corto y sin justificación externa, se convirtió en el error que reordenó toda la investigación. Mientras veíamos las imágenes de la cámara de seguridad, Chris no paraba de moverse. Se agarraba la cabeza, hablaba sin parar. Veía cómo su coartada se desmoronaba. Se comportaba de forma extraña. El vídeo no mentía. Nadie salió de esa casa, excepto él. Tras los vídeos mostrados a la policía por la cámara de seguridad de uno de los vecinos de Chris, donde se muestra que nadie salió de la casa ese día, excepto Chris en su camioneta a las 5:27 de la mañana. Y el polígrafo fallido, donde obtuvo una puntuación de -29, un fallo catastrófico, había mucha presión para él. La investigación avanzó rápido, demasiado rápido para alguien que creía tener el control. La empresa donde trabajaba Chris entregó los datos del GPS de su camioneta a la policía. El rastreo mostró que la mañana del crimen estuvo estacionado mucho tiempo en un sitio específico llamado Cervi 319.
Los investigadores ya tenían pruebas técnicas, ya sabían dónde investigar. Registros telefónicos, movimientos de madrugada, datos que no coincidían con su relato. Frederick, Colorado, agosto de 2018. Para este punto, la imagen pública ya estaba resquebrajada. Las sonrisas ensayadas, los ruegos frente a las cámaras y las palabras medidas dejaron de convencer. Los detectives revisaron nuevamente cada declaración, cada silencio, cada gesto. Y entonces apareció el error que nadie puede borrar. La versión de los hechos empezó a cambiar. Primero dijo que no sabía nada, luego insinuó una discusión, después intentó culpar a la víctima. Ese fue el punto de quiebre. En una sala cerrada, sin cámaras ni público, y con las pruebas que tenían de la investigación, la máscara cayó. Chris Watts en ese momento supo que su teatro se desvanecía, y confesó, pero no del todo. Tras la confesión, la policía ya tenía en dónde buscar a Shanann Watts y sus dos hijas, en un sector remoto llamado Cervi 319. Encontrar a las víctimas fue una tarea difícil en el lugar. Shanann fue localizada enterrada en una fosa poco profunda. Las niñas fueron encontradas en tanques de petróleo separados, lo que complicó el proceso de recuperación. La imagen fue estremecedor. Cuando la policía llegó por primera vez a aquel sitio, el ambiente ya no era el de una simple desaparición. El silencio del lugar decía más que cualquier testimonio. El sitio era una instalación petrolera aislada, propiedad de la empresa donde él trabajaba. No era un lugar al que alguien llegara por casualidad. Los agentes comenzaron a revisar el área. Primero, encontraron a Shanann Watts. Estaba enterrada en una fosa poco profunda, en un terreno removido de forma apresurada. No había signos de lucha en el lugar. Todo indicaba que había sido llevada allí, ya sin vida. Horas después, la búsqueda continuó alrededor de los tanques de petróleo cercanos. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Dentro de dos tanques separados, los investigadores hallaron los cuerpos de Bella y Celeste, las dos hijas de la pareja. Cada una había sido introducida por una escotilla superior, un acto que dejó claro el nivel de frialdad con el que se ejecutó el crimen. Ese descubrimiento marcó un antes y un después. Chris Watts fue confrontado con la evidencia. Ya no había escapatoria. En la sala de interrogatorios, Chris confesó, pero no dijo toda la verdad al inicio. Intentó culpar a Shanann. Aseguró que ella había asesinado a las niñas durante una discusión y que él, en un supuesto arranque emocional, la había matado después. Pero su versión no resistió el análisis. Los forenses fueron claros. Las lesiones no coincidían con su relato. El orden de los hechos no encajaba. Los tiempos eran imposibles. Acorralado por la evidencia científica, Chris terminó derrumbándose. Confesó la verdad completa. Admitió que asesinó a Shanann en su casa. Luego, llevó los cuerpos en su camioneta hasta la zona petrolera. Allí terminó con la vida de sus hijas y ocultó los cuerpos. Nada fue impulsivo, todo fue planeado. Ese fue el momento en que el caso dejó de ser una desaparición y pasó a convertirse en uno de los crímenes familiares más estremecedores del país. No fue un arrebato, no fue un accidente. Fue una decisión fría, calculada, impulsada por una doble vida que ya no podía sostener. Shanann y sus hijas no desaparecieron, fueron asesinadas. El motivo no fue una sola persona, ni una discusión aislada. Fue el deseo de empezar de nuevo, sin responsabilidades, sin pasado, sin familia. La confesión reveló algo aún más perturbador. Chris creyó que podía borrar su vida anterior como si nunca hubiera existido. Pero se equivocó. Confié en ti para que las cuidaras. Te abrimos las puertas de nuestra casa, te dimos todo nuestro amor, y tú las sacaste como si no significaran nada. Escuchar lo que les hiciste es una carga que voy a llevar conmigo hasta la tumba. Eres un monstruo, sin alma. Con la confesión completa sobre la mesa, el proceso judicial fue rápido. No hubo juicio conjurado. Chris Watts se declaró culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado por la muerte de Shanann. Asesinato en primer grado por cada una de sus hijas. Manipulación de cuerpos sin vida. La sentencia fue contundente. 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más años adicionales por los cargos secundarios. En la audiencia final, Chris habló. Pidió perdón. Dijo que viviría cada día con el recuerdo de lo que hizo. Afirmó que amaba a su familia.
palabras que para muchos llegaron demasiado tarde. Las familias de las víctimas escucharon en silencio. No hubo gritos, no hubo insultos, solo un dolor imposible de reparar. Chris Watts fue trasladado a una prisión de máxima seguridad donde permanece hasta hoy. Lejos de las cámaras, lejos de la vida que intentó borrar. Hay crímenes que no se explican solo con pruebas, fechas o sentencias. Hay casos que obligan a mirar más profundo, a lo cotidiano, a lo que parecía normal. La historia de esta familia nos deja una verdad incómoda. La violencia no siempre llega con gritos ni con golpes visibles. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de una rutina, de una vida que aparenta estar en orden. Los crímenes imperfectos nos recuerdan que ninguna mentira es eterna, que ningún acto queda enterrado para siempre, y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Porque cuando el silencio protege al culpable, la justicia termina hablando. Si este caso te hizo reflexionar, síguenos en nuestra página Relatos Criminales, donde cada historia es una advertencia, y cada final, una lección que no debe repetirse. En la madrugada